Ok, buenas tardes, estimados. Necesito que me confirmen si me escuchan bien, si miran mi pantalla. Buenas tardes, si lo Sí, escucho y si lo miro. sí, Ok, buenas perfecto. tardes. Vamos a ver, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Entonces iniciamos, estimados. Espero que esté todo tranquilo, que vayan avanzando en sus clases. Esperemos que pronto pues regresemos a presencialidad. ¿Cómo lo ven? Platicábamos con los compañeros de Mecánica 1 como que sí hace falta, ¿verdad? Ese trato presencial. No sé cómo lo ven ustedes. David Toro, ¿estás por ahí? No está David. Sí, sí, es que me estaba ¿Qué crees conectando. vos, David? Es mejor presencial, ¿verdad? ¿Qué te parece? La verdad sí prefiero de cierta manera presencial, Sí. aunque hay ciertas facilitaciones que se nos dan en lo virtual, como repetir la clase, o sea, el vídeo. Ah, pero entonces esa es ventaja de lo virtual, ¿no? Sí, 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 eso es una ventaja, eso quería Pero decir. que de las dos modalidades hoy por hoy, ¿cuál preferís de las dos? Pues se extraña la presencial. Extrañas la presencial, ¿verdad? Ir a tomarte tu café y tal. Bueno, pues entonces ni modo. Esperemos un rato, ¿verdad? Seguro que normaliza en algún grado esta situación. Muy bien, pues comencemos. En primer lugar, los avisos. Recuerden sus proyectos el próximo lunes. No se confíen porque, solo son 10%, que no sé qué. No, ¿verdad? O sea, es que es 10%. Su actitud debe ser el 10%, es bastante. Se evaluará capítulo 12 y 13 de forma conceptual y práctica. Hoy comenzamos con capítulo 13, el cual requiere más que todo hacer ejercicio, ¿no? Así de sencillo. Es su tarea número 2, recuerden, ya está disponible. Y les debo, el día de ayer, pues me comentaron que quieren que aclare algunas dudas del ejercicio 12.1, 12.4, 12.5 y 12.17. Recuerdo sus dudas. Quienes hicieron esas consultas fue Jonathan, David Toro y David Bulnes. Recuerdo sus dudas, ¿verdad? A medida que los haga, me voy a recordar todavía mejor de qué es lo que tenían particularmente dudas del ejercicio específico. Igual déjenme trabajarlos en video y se los subo, ¿no? Mientras tanto, sigamos avanzando, ¿no? La temática, pues, corrientes eléctricas, ya lo hemos visto. Y hoy comenzamos con ley de fuerzas de Ampere. Les voy a platicar sobre fuerzas entre circuitos y entre elementos de corriente. Y de manera más detallada, un poco de historia. En primer lugar, hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. Vamos a enunciar la ley de fuerzas de Ampere, que es experimentar. No podemos demostrarla, digamos, más que por experimentación, que ya se encargó de ello, pues, André-Marie Ampère, y veremos una forma alterna para la ley de fuerzas de Ampère, finalmente concluyendo con alguna discusión para fuerzas entre elementos de corriente, ¿no? Muy bien, pues eso, si quieren, permítanme, comenzamos pues con un poquito de historia. Es solo como para que ubicarnos y quiero hacer referencia a la presentación inicial del curso, sobre todo en la parte histórica que les venía comentando yo, que el electromagnetismo. Me escuchan, compas, ven bien, ven las diapositivas. Sí, todo bien, todo bien. Sí, Muy bien, todo azul, sí, perfecto. Entonces les decía yo que el electromagnetismo se fue construyendo pedazo a pedazo, ¿verdad? Primero se trabajó electricidad em, y por separado magnetismo y la óptica, ¿ok? Todo por separado. De hecho, en electricidad, digamos, estudiaban las pilas, se hacían uso de pilas, de corrientes. Cuando hablábamos de corrientes, ustedes hubiesen estado en ese siglo, ¿verdad? De los tiempos de Michael Faraday y tal, la corriente era un fenómeno eléctrico. Y el magnetismo, pues, ya era otra cosa que le estudiaban aparte, ¿no? Y sabían que ciertos materiales se atraían o se repelían, creo que está bien dicho. Eh, entonces, y también instrumentación interesante como la brújula, ¿verdad? Se utilizaban como la que tengo acá. Eso estaba relacionado con el magnetismo, pero no sabían que tenía una cosa que ver con la otra, y menos con la óptica. Una cuestión que a Michael Faraday se le ocurrió, ¿verdad? Em, que la óptica en realidad también era una cuestión eléctrica o electromagnética, podemos llamarlo hoy día. ¿Quién lo hubiese pensado, verdad? Antes del siglo XIX. ¿Quién lo hubiese pensado, no? ¿Quién lo hubiese pensado?
pero así es. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos que vinieron a dar como pistas de que esta cuestión era un solo fenómeno, ¿no? Era una misma cuestión. Bueno, pues primero uno de los principales hitos fue Ørsted, allá por 1819, 1820, que fíjense que vio que la corriente eléctrica, que es un fenómeno que se asociaba a la electricidad, ¿no? Electricidad, ¿qué tenía que ver con magnetismo? O sea, por ejemplo, una brújula, ¿verdad? Que era una barrita imantada que la usaban para navegación, porque se alineaba, ¿verdad? Ya sabemos todo eso, se alineaba a cierta dirección, eh, de acuerdo. Sabemos pues que se alinean con las líneas de campo de, de la Tierra, ¿no? Lo podemos ver como un imán permanente y tal. En fin, lo que descubrió se puede ver de alguna manera aquí, ¿no? O sea, aquí hay una corriente, y esto perturba algo magnético, o sea, lo eléctrico, la electricidad, perturba algo magnético. Entonces, no sé, yo hoy día incluso podría sonarles sorprendente. Se imaginan siglos atrás, y no hay nada de por medio, ¿verdad? El concepto de campo y tal. O sea, no sabían nada de eso. Entonces, dice, ¿cómo en el mundo algo eléctrico, entonces perturba algo magnético como una brújula? Y pues eso, ¿no? Ørsted se dio cuenta de eso. Ampère no tardó muchos años más, ¿verdad? En 1820, 1825, en el que se fijó que, digamos, no solo la corriente perturba imanes, sino que perturba también otras corrientes, fuerzas entre corrientes, ¿no? Todavía más, dijo que todos los fenómenos magnéticos se deben a cargas en movimiento, corrientes, ¿de acuerdo? Entonces ahí empezó el vínculo entre electricidad y magnetismo. Más adelante veremos Faraday lo contrario. En este caso, lo eléctrico perturbó algo magnético, ¿no? La corriente perturbó una brújula. Pero lo contrario lo pudo ver Faraday una década después aproximadamente. Y en este caso era que algo magnético, una barra imantada, si la comenzaban a mover, pues no lo voy a abrir, déjenme intentar si gustan. Aquí mismo, miren, esta barra imantada, entonces aquí tenemos un circuito eléctrico, entonces, algo magnético, una barra imantada, entonces genera una corriente. Entonces aquí lo contrario, ¿no? Algo magnético perturba algo eléctrico, algo eléctrico. Lo que vio Ørsted y siguió Ampère es algo eléctrico perturba algo magnético. Entonces todo se venía como que venían atando cabos, ¿no? Y decir, hey, pero si esta vaina entonces es lo mismo, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que la fuente son las cargas, ¿no? Las fuentes en movimiento, etcétera, pero cargas al final de todo. Y la óptica vino después y precisamente fue incorporada al electromagnetismo por básicamente obra de Faraday y de Maxwell, como lo habíamos platicado al principio, ¿no? De acuerdo, entonces lo que quiero que nos centremos hoy es en esto que nos dejó Ampère, ¿no? Entonces, se dio una serie de experimentos, se llevó a cabo una serie de experimentos en el que midió las fuerzas entre corrientes, ¿no? Y precisamente es lo que se conoce como ley de fuerzas de Ampère, ¿no? Quiero que nos enfoquemos en eso el día de hoy. Entonces, en el capítulo 13, ley de fuerzas de Ampère. Dicho sea de paso, hay un dato interesante, histórico, etimológico que brinda su autor, es lo del término de magnetismo, ¿no? Y es porque comenzó todo con los materiales, ¿verdad? Que naturalmente podían atraer a otros, imanes permanentes, por ejemplo. Entonces, se supone que el nombre proviene de una cierta asociación de estos objetos con la antigua ciudad de Magnesia, en el Asia Menor. ¿Okay? Sería bueno como que agarrar Google Maps y ver dónde está exactamente, geográficamente hablando, esta ciudad de Magnesia, o dónde estuvo. Entonces, porque asociaron, las personas decían, habría que ver qué tan cierto es, se cree que así es, habían muchos materiales magnéticos, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de magnetismo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces aquí también menciona lo que les dije de Ørsted, de su descubrimiento en 1819, yo lo tengo datado en 1820, pero por ahí anduvo. Y lo otro importante es esto, ¿no? Nosotros hemos visto electrostática, lo estudiamos en 321. Claramente, desde el punto de vista pedagógico, no lo estudiamos como cronológicamente. Esto es, en la historia primero se dio la electricidad. O sea, Faraday experimentó tal con corrientes, digamos, con electricidad.
Y luego, pues, ya vino fundamentándose lo que es el magnetismo. Pero pedagógicamente, hoy por hoy, primero se estudia, ojo con esto, no estudiamos electricidad, sino ustedes y yo hubiesen estudiado corrientes. Pero en 321 no se ven corrientes, lo que se ve son cargas en reposo. Y las cargas en reposo generan ciertos campos, ¿verdad? Que son campos estáticos que no cambian en el tiempo, ¿verdad? Eh, y a eso se le conoce como electrostática. Entonces, por otro lado, ahora vamos a estudiar magnetostática. ¿Cuál es la fuente de la magnetostática? Corrientes. ¿Cualquier corriente? No. Corrientes que la vamos a conocer como corrientes estacionarias, que ustedes en el capítulo anterior ya saben de lo que trata. Son corrientes que generadas por cargas que no se apilan, que son constantes en el tiempo, o al menos en promedio, ¿verdad? Entonces, la fuente, esas corrientes estacionarias generan campos, que le vamos a llamar campos magnéticos. Vamos a introducir dos campos magnéticos. O sea, en realidad es un solo campo, solo que vamos a ver un campo B y un campo H que tienen que, hay una definición entre ellos para pasar de uno a otro, ¿no? Pero es un campo magnético en general. La fuente de campo magnético estático generado por corrientes estacionarias. Entonces le conocemos a eso como magnetostática, porque no hay variación en el tiempo. Ese campo magnético, que le vamos a llamar campo B, sea el campo B o campo H, no varía en el tiempo. Lo mismo que en electrostática. El campo electrostático, recordarán, E o D, que se define convenientemente para materia, eh, no cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos con eso? Precisamente es el segundo punto que quería, pues, tocarles el día de hoy. ¿Hacia dónde vamos, no? Ya con esa pequeña introducción histórica. Y fíjense que quiero que recuerden, esto es importante, es como que bien elegante, como lo estudiamos hoy día, porque hay un paralelismo como que bastante evidente en cuanto a electrostática y magnetostática, ¿no? Bueno, ambas teorías, por supuesto, estáticas, generan o están sustentadas, mejor dicho. Hey, aquí mandó Jairo, perdón, Jairo mandó un dato bien interesante. ¿Estás por ahí, Jairo? Dice, Magnesia está ubicada en Turquía, donde hoy día se conoce como la ciudad de Germensik. Ah, bueno, un buen dato. Muchas gracias. Entonces les venía comentando que la ley fundamental... ¿Me están escuchando, compas, o están dormidos? Sí se escucha. Sí, estamos escuchando. Entonces, la ley fundamental de la electrostática es la ley de Coulomb, como ustedes saben. ¿De dónde nosotros demostramos la ley de Coulomb? De ningún lado, o sea, de experimentación. O sea, eso es fundamental. Ya sabemos que se ve de esta manera. ¿Qué es lo que hicimos después? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Apáguenlo, por favor. Lo que hicimos después fue, de acuerdo al teorema de Helmholtz, lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para conocer por completo el campo que definimos como campo electrostático a partir de la interacción electrostática, son dos cosas, la divergencia del campo y el rotacional, y lo encontramos, ¿no? Lo encontramos. Aparte definimos el potencial escalar y a partir de eso también conceptos de energía. En su forma diferencial, estas dos ecuaciones describen el campo electrostático y en su forma integral esto, ¿no? Siendo la primera, recordarán, la ley de Gauss y esta otra, en su forma diferencial o integral, lo que nos dice es que el campo es conservativo, ¿no? Luego hablamos de materia en presencia de campos electrostáticos y definimos otro campo dado como el campo D. Le llamamos campo D, que es epsilon sub 0e más el vector de polarización, que el vector de polarización describe, digamos, matemáticamente todos los efectos del campo electrostático en la materia, ¿ok? Y pues eso, ¿no? Y luego pues hablamos de otros materiales isotrópicos homogéneos lineales. Eso en cuanto a 321. Y en cuanto a 415, que es el curso que estamos actualmente, la ley fundamental de la magnetostática es la ley de fuerzas de Ampère. Después vamos a presentar otra que también se le conoce como la fundamental, que es la ley de Biot-Savart. Pero desde el punto de vista de la pedagogía de Wagner, comencemos como que lo fundamental son las interacciones. Y en tal sentido, la ley que nos da las interacciones entre circuitos, digamos, entre objetos en los que circulan corrientes, y particularmente corrientes estacionarias, que no varían en el tiempo, es la ley de fuerzas de Ampère que les estoy hablando, que data de allá por 1825, ¿de acuerdo? Y está dado por esta expresión, ¿ok? Está dado por esta expresión. Veremos entonces que a partir de esta ley de fuerzas de Ampère
vamos como que a separar las cantidades de campo, esto que está aquí primado con lo que no está primado. Se recuerdan que en nuestra convenciones todo lo que está primado representa aquello que genera un campo, y lo que no está primado representa aquello que los puntos de campo, decimos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en tal sentido, ¿se acuerdan que en electrostática lo que hicimos fue dividir esta fuerza por unidad de carga de campo y nos quedaba solo la fuente, o sea, una cantidad que generaba algo aunque no estuviera la carga de campo, ¿no? O sea, como que algo permeaba el espacio alrededor de la carga fuente y a eso le llamamos campo electrostático. Similarmente aquí vamos a nosotros obtener un campo magnetostático y ese campo magnetostático B resulta que necesitaremos, según Helmholtz, y dada la naturaleza del campo que decrece a cero en infinito, que solamente su divergencia y su rotacional es lo que necesitamos para describir por completo ese campo magnético. Así que estas dos ecuaciones en su forma integral o en su forma diferencial describen por completo dicho campo magnético B, o también le llamamos campo de inducción. Luego presentaremos otro campo que es el campo H, que conviene introducirlo en materia porque su rotacional queda dependiendo solo de corrientes libres, tal como sirvió definir el campo D en electrostática porque su divergencia quedaba dependiendo nada más de cargas libres, ¿no? Entonces, el paralelismo es como que muy elegante, ¿no? De acuerdo. Y luego platicaremos pues de materiales IHL también, cuando entremos en materia. Después de eso ya estamos listos para abordar lo que es electrodinámica de Maxwell, ¿no? ¿Ok? Tal como lo dejó Oliver Heaviside, ¿no? Sintetizado en 4 ecuaciones diferenciales o integrales. Muy bien, entonces eso en cuanto a nuestro norte, ¿no? O sea, vamos encaminados hacia que nuestra teoría se condense en realidad en unas cuantas ecuaciones diferenciales, ¿ok? Que describan la electrodinámica por completo, pero que la estamos estudiando desde un punto de vista de la electrostática y después de la magnetostática. Electrostática, cargas en reposo. Magnetostática, corrientes estacionarias. Pero ¿qué pasa si nuestras cargas en reposo comienzan a acelerar o si nuestras corrientes comienzan a variar en el tiempo? Entonces ya no solo se genera un campo electrostático o magnetostático por separado, sino que se generan dos campos, un campo eléctrico, que ya no es conservativo, y un campo magnético. Entonces ahí comienza la teoría electrodinámica de Maxwell, ¿no? ¿Okay? Entonces podemos ver estas dos teorías como que casos particulares de la teoría electrodinámica en general. Muy bien, estimados, eso. Comencemos pues con lo que nos dejó André-Marie Ampère. Fíjense que lo podemos percibir, fueron una serie de experimentos, ¿verdad? Y al final que se sintetizan sus resultados en una ecuación que veremos a continuación. Pero quiero que veamos esta geometría que está acá. Lo que tenemos aquí pueden pensar como dos alambres en los que circula una corriente. No le pongan mente como cómo está circulando esa corriente, compa profesor, si no hay ninguna fuerza electromotriz, ¿verdad? Y bueno, piensen que quizás la fuerza electromotriz está muy lejos, ¿verdad? Y extienden un par de terminales hacia allá, y entonces aquí tienen una corriente y aquí tienen otra producida por otra fuerza electromotriz y tal, ¿no? Veremos también que se puede inducir corriente, ¿no? Pero eso lo dejamos para después cuando hablemos de la ley de Faraday. En fin, supongamos que tenemos una corriente aquí estacionaria, generalmente denotadas por mayúsculas, y prima, y en este alambre circula otra corriente I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que si ocurre eso, tal como acabamos de percibir con una corriente y una barra imantada, una brújula, van a haber interacciones entre estos dos circuitos, ¿no? No solo con barras imantadas, digamos, sino que también con otras distribuciones de corriente, entonces va a existir una interacción entre estos dos circuitos. En otras palabras, un circuito va a sentir la fuerza, la fuerza que el otro ejerce, ¿no? Lo contrario también es cierto, ¿no? Porque veremos que, pues sí se cumple la tercera ley de Newton. Geometría básica aquí, marco de referencia, un origen espacial. Vamos a construir de la siguiente manera la ley de fuerzas de Ampère, un elemento diferencial de corriente, ds', que sería un desplazamiento diferencial que al multiplicarlo por esta corriente se convierte en un elemento diferencial de corriente dado por I' ds'. Lo mismo aquí, el elemento diferencial de corriente sería I ds,
En nuestra geometría, entonces, decimos que este es el vector de posición relativa de estas cantidades fuente, digamos, este circuito fuente y este de campo. El vector de posición del elemento diferencial IDS sería este. El vector de posición relativa entre ambos vectorcitos diferenciales de corriente sería este, no R, y una dirección y una magnitud y tal, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué nos dice la fundamental ley de fuerzas de Ampère? Nos dice que la fuerza que el circuito fuente ejerce sobre el de campo, C' sobre C, es dado por esta expresión un poquito como que compleja, ¿no? Mu sub 0 entre 4pi por este triple producto vectorial entre R cuadrado. Estos son elementos diferenciales de fuente, de campo, el vector de posición, ¿no? R unitario, la magnitud de ese vector de posición relativa, ¿verdad? De C' a C. Aquí podrían poner también R vector y aquí R al cubo, como estamos acostumbrados. La cuestión es esta constante proporcionalidad, quizá vale la pena recordar, no recordar, no, porque ustedes no lo han visto, perdón. Este mu sub 0 se le conoce como la permeabilidad del espacio libre, ¿no? Y entre 4pi es la constante proporcionalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Las unidades, pues, lo pueden poner en Newton por ampere cuadrado, o es también equivalente a tener Henry por metro. O sea, un Henry es un joule por ampere cuadrado. El Henry es una unidad que veremos más adelante que se usa para inductancia. O en circuitos, lo recordarán también, de sus cursos de circuitos. Muy bien, entonces eso en cuanto a la ley fundamental de ley de fuerzas de Ampère. Claramente, la primera reflexión que hago es que se recuerdan que la ley de Coulomb era una fuerza central. ¿Qué es eso? Que si yo tengo una carga puntual y tengo otra carga puntual, van a interactuar esas cargas y la dirección de la fuerza entre ambas cargas puntuales es en la línea que une a las dos cargas. ¿Están de acuerdo? O sea, eso es una fuerza central, que la fuerza actúa en la misma línea que une las dos cargas. ¿Ok? Algo similar se puede hacer para dos distribuciones, ¿no? Pero en este caso resulta que no es así, no es una fuerza central. O sea, en general, y lo pueden percibir del triple producto vectorial que hay acá, que la dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas de esos elementos diferenciales. O sea, en general, no puedo decir que la fuerza de este circuito sobre este va en la misma línea que une, digamos, sus centros geométricos o algo así. No es así la cosa, ¿de acuerdo? En general, pues la dirección es tal que no es una fuerza central, ¿no? Lo otro que sí pueden notar es que aquí hay un inverso de R cuadrado, pero este R también, recuerden que es la distancia relativa entre los elementos diferenciales de corriente. Muy bien, entonces eso, ¿no? Otra cosa interesante de notar es que, de hecho, a partir de esto, no es tan fácil de ver, pero en realidad esto cumple con la tercera ley de Newton. O sea, la fuerza que C' ejerce sobre C es la misma fuerza que C ejerce sobre C', pero con signo negativo, o sea, en dirección contraria. Esto no es fácil de verlo utilizando esta expresión. Así que hay otra expresión alterna que se puede obtener, que no lo voy a demostrar, ¿verdad? Pero lo pueden ustedes demostrar. El integrando, que involucra el triple producto vectorial, es este, y mediante una serie de identidades vectoriales, particularmente 1.30, 1.143 y 1.138, pueden cambiarlo a esto. Y todavía más, simplificarlo, mediante algunos ajustes, ¿verdad? Que los pueden ver con detenimiento ustedes, para obtener la ecuación 13.6. O sea, la ecuación 13.6, si se fijan, ya está matemáticamente diferente a la ecuación 13.1, ¿no? Cualquiera de las dos está bien, son equivalentes, si se fijan, solo que esta involucra un triple producto vectorial, mientras que la 13.7 no involucra un triple producto vectorial, sino que involucra un producto punto, ¿no? Entonces, lo primero, ¿por qué se hace esto? Bueno, para percibir, aquí sí se nota fácilmente que esta fuerza cumple con la tercera ley de Newton, de manera más sencilla. Porque si yo quiero conocer la ecuación 13.6, perdón, la fuerza de C' sobre C está dado por esto, ¿no?
O sea, esto es la fuerza que C' ejerce sobre C. Noten que hay un negativo, ¿no? Eso es importante. Y la otra forma es esta, ¿ok? Esto es matemáticamente equivalente a esto que está aquí. Uno involucra un tipo de producto vectorial, esta solo involucra un producto punto, etc. Pero lo que quiero que noten es que es fácil obtener la fuerza que C ejerce sobre C' a partir de 13,6. No así a partir de 13,1, que es más complicado. A partir de 13,6, de esta forma alterna, nosotros podemos ver que si yo quiero la fuerza que C ejerce sobre C', lo único que tengo que cambiar, vamos, esto no cambia porque es el producto de dos escalares. Lo que tendría que cambiar yo es, en lugar de ds, tendría que poner ds', y en lugar de ds' tendría que poner ds, ¿no? Siguiendo esta formulita. Y el vector ya no iría de C' a C, sino que iría de C a C'. En otras palabras, el vector de posición relativa cambiaría el signo, ¿no? Y siendo así, pues, siendo así, aquí hay un errorcito. No, está bien. Siendo así, lo que me quedaría nada más es 13,7. ¿De acuerdo? 13,7. O sea, este vector apuntaría de C a C', ya no de C' a C. Y lo otro es que al cambiar esto que está acá, como el producto punto conmuta, entonces no cambia nada, ¿verdad? De acuerdo. Y por último, notando que este vector con este se relacionan simplemente como uno el negativo del otro, claramente, entonces esta expresión va a ser igualita a esta con un signo negativo cambiado. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, esto sí cumple. Bueno, la otra también cumple, solo que es más fácil verlo con esta forma alterna. Se cumple pues claramente la tercera ley de Newton, como esperado, porque la tercera ley de Newton es una ley, ¿verdad?, de la mecánica clásica que sirve en el universo clásico. Y en este caso estamos hablando de electromagnetismo clásico, incluso no estamos hablando de electrodinámica en sí, ¿no? Porque recuerden que electrodinámica ya involucra también casi automáticamente relatividad especial. Si no, díganme ustedes, Einstein, ¿de dónde fue que empezó a cavilar toda su teoría de relatividad especial? Sí, de teoría electrodinámica, ¿de acuerdo? Pero bueno, volviendo acá, para estos casos estáticos, definitivamente que se tienen que cumplir la tercera ley de Newton. Veremos que en electrodinámica, compañeros, en electrodinámica ya no se cumple la tercera ley de Newton, ¿no? Pero en fin, otra cosa importante que hay que hacer notar es que si nosotros dejamos interactuando esos circuitos, digamos que tenemos los circuitos en el piso, así como los tenemos, están en el piso, y no hay fricción entre los circuitos, entre los alambres y el piso. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Vamos a ver si están vivos, compa. Vamos a ver si están vivos. Hay gente que ustedes han estado de testigos, que yo pregunto si están ahí y no están, o están dormidos. Al menos no están sintonizados, o sea, no están escuchando. Irving Martínez. Irving Martínez. Irving, ven, ven que les digo. Ven, Ariel Zambrano. Hola, hola. Ariel, ¿qué crees Ah, vos? Yo siempre tiendo como a excusar mucho a los alumnos, me empiezo a justificarlo bastante. Te pregunto yo, eh, Irving, Irving. ¿por qué crees que sucede eso, Ariel? Ariel, me pasa bastante, que yo les hablo a los compas y no me contestan. ¿Qué crees que sea? Ah, o que no saben, tienen miedo, o simplemente no están, no sé. Sí, sí, gracias, gracias. Me gusta justificar a los compas, aunque quizá esté engañado, ¿verdad? Así como me gusta pensar que no copian en exámenes y tal. Jairo Castellanos, Aquí estoy. Luis Moya, Luis Moya, Luis Moya. Ven. Ah, ahí está Luis Moya. Levantó la mano, ahí está. Nixon Aguilar, Aquí estoy, Lick.
Ahí está, perfecto. Perfecto. Pero Ingeniero, sí, hay personas que no están. Dale. yo no estaba, como que tenía problemas con el micrófono. Irving. ¿O quién? Sí, sí. Hola. Bueno, tranquilos, compas. El punto es Ah, este. O sea, no me gustaría que entrasen solo como para que yo los vea conectados. Eso, digamos, para mí carece de sentido, ¿verdad? Igual no soy de los que sí, les vas a estar pasando lista o alguna cosa así. O sea, yo confío en su madurez, pues, y si no ven las clases en vivo, pues confío que las ven en diferido, ¿no? De manera síncrona en aula virtual. Y si no las ven ni en vivo ni en diferido, pues ahí sí estamos mal, ¿verdad? Cuestión de cada quien. Muy bien. Volviendo aquí, lo que les quiero decir con esto es que si estos alambres estuviesen en superficies sin fricción, ¿qué creen ustedes que pasa? Como hay fuerzas, eso genera una aceleración y se empiezan a mover. Pero nosotros no vamos a considerar esos casos porque nos salimos del caso magnetostático. Necesitamos que esas vainas no cambien en el tiempo de ninguna manera ni sus campos y por tanto asumimos que están estáticos. ¿Cómo hacemos que estén estáticos? Bueno, supongamos que hay otra fuerza, ¿no? Que hace que se equilibre con la fuerza magnética que actúa. Por ejemplo, en este, si actúa la fuerza magnética en esta dirección, entonces la otra fuerza actúa en la dirección contraria de tal manera que eso no acelere, ¿no? Porque si acelera, nos metemos ya en electrodinámica, ¿no? Vale decirlo, vale mencionarlo. Muy bien, entonces, antes de abordar ejemplos y ejercicios, quiero finalizar nuestra discusión de hoy en cuanto a la ley de Ampère, ley de fuerzas de Ampère, con fuerza entre elementos de corriente, ¿verdad? Y es que nosotros ¿cuál es el objetivo de esta sección? Recuerdan que para la ley de Coulomb es una ley que aplica en realidad para la fuerza entre cargas puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué era lo de carga puntual? La carga puntual lo podemos percibir como una partícula cargada. ¿Y qué es una partícula? Es algo, un objeto, lo que sea, que tiene dimensiones, digamos, despreciables, espaciales, ¿no? ¿Se acuerdan? En mecánica clásica, una partícula no ocupa espacio, pero sí tiene masa, ¿no? Y en este caso, pues similar, no ocupa espacio, pero sí tiene carga. Entonces, es como una cuestión bastante idealizada, pero realmente que funciona la aproximación. Por ejemplo, si tenemos dos generadores de Van de Graaff, eh, ¿verdad? Que son esferas y uno con el otro están muy lejanos. De acuerdo, de tal manera que se puede despreciar las dimensiones de cada una de las esferas en comparación con la distancia que las separa. Entonces podemos decir, hay un comportamiento ahí como de partícula, ¿verdad? Y aplicar, por ejemplo, la ley de Coulomb para cargas puntales. Igual, para distribuciones, siempre hablando de distribuciones de carga, en el caso de electrostática, agarramos un poquito de cálculo y listo, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que si queremos nosotros verlo tan fundamental, así como la ley de Coulomb para cargas puntuales, tendríamos nosotros que verlo como la fuerza entre, aquí no son cargas puntuales, sino que elementos diferenciales de corriente. Elementos diferenciales de corriente. Permítame, compa, solo voy a leer algo aquí rapidito que me parece urgente. Ok. Entonces, entre elementos diferenciales de corriente, ustedes podrían pensarlo. Bueno, si ya tengo aquí expresión, entonces la fuerza diferencial que ejerce un elemento de corriente prima sobre el otro elemento de corriente del circuito no primado está dado por esto, ¿no? Básicamente, matemáticamente lo que hacemos es quitarle la integral, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pero fíjense que, en primer lugar, aquí vamos a notar que si tratamos de confirmar que se cumple la tercera ley, en realidad no se va a cumplir, ¿verdad? Llegamos a la expresión 13.19, que me dice que este elemento sería igual a este, de signo contrario, pero si esto fuese cero, y en realidad no es así. Por tanto, podríamos nosotros pensar, hey, ¿por qué para mi ecuación fundamental, digamos, entre elementos de corriente, no se cumple la tercera ley? Y es que se cumple, si nos ponemos a filosofar un poquito, es que no, digamos, lo que existe es el circuito completo y lo que existe es la interacción entre el circuito completo. ¿Están de acuerdo? Entonces, caso contrario, no podemos pensar, no podemos pensar que se va a cumplir la tercera ley entre elementos de corriente, ¿verdad? Que una cuestión, una idealización I de S', o sea, no, ¿verdad?
lo que existe son fuerzas entre los circuitos completos, ¿no? Entonces, por eso no se les cumple en general la tercera ley. Pero no pasa nada, ¿no? Porque en realidad eso no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es la fuerza completa, insisto, de un circuito sobre otro. Y ahí se cumple la tercera ley. Si intentamos hacer lo mismo con la expresión alterna que encontramos que no involucra el triple producto vectorial, que sería creo que la 13.6, ¿verdad? Sino que esta, y encontramos entonces la fuerza entre dos elementos de corriente, que sería como quitar estas integrales, y así encontrásemos entonces la fuerza que un elemento diferencial ejerce sobre el otro, entonces nos llevaría a esto que está acá, ¿no? A 1320, ¿no? Y con ello, en esta forma matemática, sí podemos verificar que se cumple la tercera ley, o si vemos que se cumple la tercera ley entre elementos diferenciales de corriente. En este caso sí, en la otra forma matemática no. Sin embargo, les recuerdo que, insisto, lo que existe es la fuerza entre circuitos completos. Entonces, ténganlo en mente. Entonces, no nos van a interesar estas formas diferenciales. Aún con ello, ustedes pueden pensar, hey, pero entonces, ¿será que la forma 1320 es más conveniente que la forma, digamos, 1317 para elementos diferenciales de corriente? O, visto de otra manera, entre circuitos, si ustedes quieren verlo entre circuitos, ¿será que es más conveniente la forma 13.7? Es más sencilla, es más elegante, se puede ver fácilmente que se cumple la tercera ley incluso para elementos diferenciales de corriente. ¿Será que es mejor, digamos, más conveniente? Podemos tomarlo como nuestra única, nuestra preferida y tal, en lugar de la 13.1, ¿no? Que es un poco más fea, tiene un triple producto vectorial, y la respuesta, ¿cuál de las dos preferimos? Es la 13.1. La 13.1, ¿no? Aunque no se pueda ver así como está, que se cumple la tercera ley, aunque para elementos diferenciales de corriente, en general, no se cumple la tercera ley, que, insisto, los casos de elementos diferenciales no nos interesan, lo que nos interesa son los circuitos completos, pero podríamos pensar, ¿verdad? Hey, la 13.1, no, muy fea, muy fea. Sin embargo, es nuestra preferida. ¿Y saben por qué? La respuesta es muy sencilla, porque de 13.1 vamos a poder separarla en una parte que involucre solo fuente y otra parte que involucre solo cantidades de campo. Y de ahí entonces darle vida a lo que vamos a conocer como campo de inducción magnético. ¿Okay? Campo de inducción magnética. Campo de inducción magnética. ¿Okay? Entonces, eso. ¿Ok? No sé si tengo alguna cosilla más que decir respecto a esas formas matemáticas. Si no, les trato de como que explicitar de mejor manera lo que les quiero decir. La forma 13.1 se puede poner de esta manera, ¿no? Lo comentaremos más despacio después. Pero como se puede poner de esta forma, noten que aquí hay una parte que depende solo de la corriente que está en el circuito de campo, digamos, ¿no? Y la otra corriente que está en el circuito fuente, primado, ¿no? Dicho sea de paso, la expresión 13.1 en realidad son dos integrales, ¿se recuerdan? Sobre C y sobre C'. O sea, son dos integrales de línea o de trayectoria. De cualquier manera, se puede poner de esta forma y ver que esto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tal como hicimos con el campo electrostático, ¿verdad? Definimos una cantidad que le llamamos campo electrostático que solo dependía de lo que teníamos primado, de la fuente. O sea, que solo una carga, una distribución de carga genera esa cantidad vectorial. De tal manera que cuando se acerca a otra carga, ahí ya empieza la interacción. Pero mientras no hayan otras cargas en las proximidades, sabemos que hay algo, o así lo concebimos, que hay algo que está permeando en el espacio, que está llenando el espacio alrededor, ¿no? Y a eso le llamamos campo. Similarmente acá, aquí le llamamos campo electrostático. En este caso, le vamos a llamar campo magnetostático a eso, que aunque no solo existe un circuito, hay algo que está alrededor, que no lo podemos ver, ¿verdad? Por supuesto, pero algo que está alrededor, de tal manera que si traemos otra corriente a la cercanía va a haber una interacción, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar campo magnetostático, y por eso es que preferimos la expresión 13.1, porque se puede separar como está aquí en 14.1 y le vamos a llamar inducción magnética, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como les digo, eso es todo la teoría para lo que es la ley de fuerzas de Ampère. Y el día de mañana vamos a enfocarnos en hacer algunos ejemplitos de
ustedes no le, como dicen, no le lleven miedo al cálculo de esto, porque pueden empezar a decir, pucha, qué feo, qué horror. No, tranquilos, porque van a ser como que distribuciones muy específicas, algunas distribuciones en las que IDS y IDS' están perfectamente definidos, ¿verdad? Y por tanto el vector de posición relativa entre ellos. Y uno de los casos que vamos a abordar a manera de ejemplo van a ser dos corrientes paralelas, o sea, dos corrientes que están fluyendo en varillas muy largas, por ejemplo, ¿no? En varillas muy largas. Entonces podemos llamarle dos corrientes paralelas infinitamente largas. Y por supuesto hay otros casos también similares, ¿verdad? Que vamos a ver en sus ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí esta varilla está en el eje XY, en el plano XY, mejor dicho, y esta otra, pues, forma un ángulo, ¿verdad? Aquí con ese plano. Por tanto, si se fijan, pues ahí la cuestión se complica un poquito, pero no pasa nada porque a menudo, como sucedía en 321, lo que hace falta es expresar muy bien nuestros vectores, luego simplificarlo el integrando, y enseguida integrar, ¿no? Y eso es, o sea, nuestro problema real en realidad se reduce a uno meramente matemático, ¿no? Es por eso que es importante saber trabajar con el álgebra y el cálculo de vectores y los diferentes sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? O este ejercicio también que es, digamos, bastante sencillo. Se trabaja, si se fijan, vamos a trabajar básicamente o mayoritariamente con corrientes filamentales, ¿no? O sea, distribuidas en líneas, ¿no? Mayoritariamente, pero también existen otros ejercicios, por ejemplo, corriente distribuida en una hoja, ¿verdad? O en un cilindro, en un volumen, pero mayoritariamente en alambres, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Claro, claro. ¿Cómo hacemos para pasar la ley de fuerzas de Ampère? De ponerla en forma, de esta forma, y si estamos trabajando con distribuciones. Bueno, ahí recuerden qué es lo que cambia, estos elementos diferenciales, y de ese es equivalente a qué. ¿A qué es igual? ¿Alguien me diga? ¿Cuál es la equivalencia entre elementos diferenciales de corriente según la distribución? Recuerden, I de S es igual a K de A o J de B. ¿De acuerdo? Entonces podemos cambiar esa expresión para distribuciones perfectamente. Entonces, la buena noticia de esto es que los ejercicios, tanto de tarea como del libro de Bagnes, son como que poquitos, ¿no? Así que vamos a asumir la misma estrategia. Yo voy a hacer algunos, ustedes van a hacer otros, con el objetivo de hacer la mayor cantidad de ejercicios y puedan estar más preparados, o que su probabilidad de tener una buena parte del examen es buena, la probabilidad esa probabilidad sea alta, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta, todavía tenemos algunos minutitos para cualquier duda, discusión, alguna sugerencia, etcétera. Adelante. Wilmer Haylock, ¿estás por aquí? Sí, Lick, aquí soy. ¿Cómo va todo, Wilmer? ¿Cómo sentís todo? ¿Tranquilo? ¿No hay presión por los momentos? Mire, por los momentos todo bien, nada más que le tengo que ser sincero, tuve que irme un momento ahorita de la reunión porque mis padres me pidieron ayuda en algo, así que me perdí creo que 10 minutos de la charla, pero así que supongo que lo tendré que ver cuando usted lo suba, pero por los momentos todo bien. Perfecto, no hay problema. Ok, cualquier cosa, compas, siéntanse en confianza de decírmelo, ¿verdad? Aparte que hay que recordar que estamos en situaciones especiales, ¿va? No es que todo está bien, todo azul, ¿no? Yo comprendo las situaciones que pueden surgir. Em, Igual ustedes me dicen, si hay alguien que diga, profesor, mire, sinceramente me hace falta estudiar el capítulo 12, no creo entregar la tarea para mañana, me da chance un día más. Ese tipo de cosas, siéntanse en confianza, ¿verdad? De acuerdo. Además, cualquier duda, cualquier observación, sugerencia, también estoy a la orden, ¿no? Si no hay más, entonces lo dejamos por aquí hoy. Nos vemos mañana para hacer ejercicios. Pasado mañana, ¿saben qué vamos a hacer? Ejercicios. Y después de pasado mañana, que sería el viernes, ¿verdad? A ver, hoy es martes, miércoles, jueves. El viernes, ¿saben qué vamos a hacer? Ejercicios, ejercicios. ¿Les parece? Y podemos también ver, digamos, la forma de sus exámenes en general.
ustedes ya la deben conocer, incluso mejor que yo, porque yo desde 2014 creo que no doy el curso. Sin embargo, sí doy electrodinámica, electromagnetismo, digamos, todos estos años le he dado, y esto como que lo conocemos muy bien, ¿verdad? A manera de repaso se los doy a los compas. Y de hecho les dejo unas tareitas bien interesantes que no sé si dejárselas a ustedes. Creo que no, porque esta clase como es coordinada, ya está todo como que, ya hay directrices específicas. Así que me van a disculpar en ese sentido que no puedo ser como que tan imaginativo con ustedes porque ya hay directrices específicas, ¿no? Entonces, ni modo. Em, no tengo más que decir, solo que preparémonos muy bien con muchos ejercicios. Hagan muchos ejercicios porque ahí está la clave del asunto, ¿no? Igual hay unas preguntas conceptuales que si quieren puedo sacar como que de exámenes viejos para que miren que son sencillas, ¿no? Y les voy a ir preguntando y tal. En corto, estos 3 próximos días son para hacer ejercicios, comenzando con lo de ahorita, que es la ley de fuerzas de Ampere, y pasado mañana también. Y el viernes podemos dejarlo como para cualquier ejercicio del capítulo 12 o 13 en los que tengan duda y para hacer una revisión conceptual de los 2 capítulos. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. Sí, está Bueno. bien. Bien, ya. Sí, Que estén bien. Buenas tardes. Yo les subo el video. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta pronto. Ok, feliz tarde.